Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Antonio Prado. Soy docente de psicología y en esta oportunidad vamos a desarrollar el sumario correspondiente a las preguntas dirigidas de la semana número 9, que corresponde al repaso San Marcos. Comenzamos entonces. Pregunta número 1. La psicología como ciencia surge mediante las diversas escuelas. Posteriormente se plantea mayor flexibilidad en el estudio de las posturas psicológicas, denominadas las nuevas tendencias como enfoques. Por ejemplo, la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud es fuente teórica de un nuevo enfoque psicológico. Sin embargo, esta renovada postura alberga la aceptación de la influencia de las interacciones sociales, aspecto que Freud no hubiera permitido. ¿Qué enfoque es el que se describe? Bueno, primeramente debemos conocer qué cosa es lo que se pregunta, o lo que se pide. En este caso es el enfoque que se está escribiendo. Encontramos también otros rastros en el texto de la pregunta. Primeramente, se está hablando de un enfoque, y este enfoque tiene como fuente al psicoanálisis de Sigmund Freud. ¿Y cuál sería aquel enfoque que es continuación de la escuela psicoanalítica? Obviamente es el enfoque psicodinámico, ¿no? Que se caracteriza precisamente en que da más cabida a factores sociales para el entendimiento del psiquismo, ¿no? Algo que Freud obviamente no aceptaría. Por lo tanto, la clave en la 1 sería la A. Pregunta número 2. El humano es un ser integral, aunque algunos antiguamente consideraban que la única forma de estudiar la psicología de este ser era por sus acciones observables, medibles y modificables, sin considerar otra forma de estudio válida científicamente. Por ello se fundó la escuela conductista, donde se comprobaban las teorías mediante diversos experimentos. Uno de los más significativos experimentos es aquel que modificó la conducta de temor de un niño, Albert. ¿Cómo se denominó el tipo de conducta que se modificó en el conocimiento clásico? Si nosotros nos ponemos a leer el texto de la pregunta, vemos que lo que nos está pidiendo es el tipo de conducta que se aprende en base a los experimentos desarrollados por la escuela conductista. Y nos dice un experimento con el pequeño Albert. Si nosotros recordamos, el padre del conductismo, que fue Watson, él desarrolló el conocimiento clásico y lo hizo precisamente con un pequeño Albert, que llegó a crearle miedo a una rata, cuando antes no lo tenía. Y las reacciones del bebé era llorar, temblar, la aceleración del ritmo cardíaco y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estas reacciones son reacciones relacionadas con el organismo, ¿no? Por lo tanto, estas reacciones se le llamaría reacciones viscerales. Así se le llamó a reacciones aprendidas por conocimiento clásico, reacciones viscerales. Es decir, que tienen que ver con el funcionamiento, con la fisiología del organismo y que se desarrolla cuando se aprende una emoción, en este caso el miedo. Por lo tanto, la 2, la clave sería la B. Pregunta 3, tenemos acá un enunciado. La física de Max Planck fue asimismo determinante para el fundador de la Gestalt. La física comenzaba a prestar atención a los campos de fuerza. Por ejemplo, si colocas balines sobre una hoja de papel y pones un imán bajo la hoja, los balines se acomodan siguiendo un patrón, pues obviamente están siendo afectados por el campo de fuerza del imán. La luz y la electricidad operan de la misma manera. Köhler conectó la física de campo con el concepto de todo de la Gestalt.
Desde entonces se ha pensado que la física ha ido revolucionando la teoría psicológica e impactándola con sus descubrimientos. Marcus Shermer, 2007. Ese es el texto. Bueno, tratando de más o menos analizar el texto, vamos viendo que lo que nos trata de dar a entender es que el avance de la física permite el avance de la psicología. Bueno, concretamente el avance de la psicología de la Gestalt, que como tú recordarás, la psicología de la Gestalt tenía tres fundadores, Wertheimer, Kühler y Kafka. Uno de ellos está acá mencionado, Kühler. Y se basaba mucho en el estudio de la percepción y en sus leyes, ¿no? Claro, y ahí se plantea un principio fundamental para ellos, que el todo es más que la suma de las partes, o el todo es más que cualquiera de las partes. O sea, el todo va a tener una, una naturaleza distinta a sus partes o que a la suma de ellas, ¿cierto? De tal manera que cada parte se supedita al todo. Es como, por ejemplo, el balín, estaba la pequeña, puesta en un papel que está afectado por un campo magnético. De alguna manera, este balín o cualquier objeto puesto en ese papel se supedita al campo. Es decir, pierde su individualidad, pierde de alguna manera su autonomía y se supedita al todo, o sea, al campo magnético. Lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno percibe, forma una imagen que se llama percepto, como ustedes saben. Y el percepto siempre es más, tiene mayor significado a cualquiera de los elementos, ¿no? Aislados, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, encontramos varios principios o leyes que buscan explicar eso, como el principio de la pregnancia, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver, o el principio holístico, el todo es más que la suma de las partes. Vamos a ver entonces la pregunta número 3. Del texto se puede deducir a la física es parte de la teoría psicológica científica desde el estructuralismo. B, un balín representa el estímulo, el cual se hace parte de la forma generada internamente. C, todo estímulo que se capta a nivel cerebral se reorganiza internamente siguiendo un patrón. D, las cualidades del estímulo se reagrupan de manera externa. Bueno, lo que estamos viendo es que el todo, o sea, ese patrón, de alguna manera es el que manda. El todo es el que manda a cualquiera de los elementos. Por lo tanto, ese principio lo vemos claramente establecido en la alternativa C. Todo estímulo que se capta a nivel cerebral se reorganiza, es decir, se supedita a todo lo que es el patrón, ¿cierto? Al todo en sí. Por lo tanto, en la pregunta número 3, la clave sería la C de casa. Pregunta número 4. Un aspecto interesante del psicoanálisis es tener varias formas de definirlo. Por ejemplo, como una escuela psicológica, incluso es considerada como la primera fuerza de la psicología. También es vista como un método para conocer el territorio inconsciente. Gracias a ello, podría decirse que es adicionalmente una técnica de intervención terapéutica y hasta puede considerarse una teoría de tendencia pansexualista y determinista. Sin embargo, algo que es inaceptable para la definición de esta escuela es que A afirme que todo problema de personalidad proviene de la infancia, B solo atendía casos de histeria conversiva, C el aporte de catarsis proviene de Breuer, D considera la existencia de tres agentes de la personalidad. Bueno, acá nos está pidiendo que diga de las alternativas cuál no corresponde a lo que es el psicoanálisis. Cuando me dice que es una tendencia pansexualista, significa que todo lo explica en base al sexo, todo, o sea, cualquier comportamiento. Por lo tanto, no solamente se ocupa del comportamiento histérico, sino también del comportamiento de repente de un esquizofrénico, de un depresivo, de un bipolar, de un narcisista,
de una persona ambiciosa a decir pansexualista, que está dando a entender que cualquier conducta se puede explicar en base a lo sexual, inclusive la histeria conversiva. Entonces podemos decir que solamente se ocupaba de la histeria conversiva. No, trataba de explicar cualquier tipo de conducta. Eso es precisamente lo que no corresponde con lo que dice el texto, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, la clave sería la B. La B. ¿Solo atendía casos de histeria conversiva? Eso es falso. Buscar explicar cualquier tipo de conducta y tratar cualquier tipo de conducta, explicándolo en base a factores sexuales. Pregunta número 5. Del inicio de la psicología como ciencia, se considera a la conciencia como objeto de estudio, siendo por muchos años mantenida esta postura. Sin embargo, en el año 1913, aproximadamente, una escuela contraria a lo establecido propone dejar de lado todo tipo de investigación de la conciencia debido a que no es verificable. De tal manera que genera un cambio radical en la investigación psicológica, colocando a la conducta del sujeto como objeto de estudio. ¿Qué escuela sería la mencionada? A ver, vamos a tratar de entender la pregunta número 5. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué escuela es la mencionada? En las alternativas encontramos varias escuelas. Behaviorismo, que es conductismo, también llamado así. No se ve que la palabra behavior es una palabra inglesa que traduce a cuestiones conducta, conductismo. De psicoanálisis, C gestal y de psicodinámica. Pero psicodinámica es más bien un enfoque, ¿no? que tiene como fuente el psicoanálisis. Bien, en ese sentido, vamos a tratar de analizar el texto. En el texto se menciona, a ver, que es una escuela que considera la conciencia como algo que no se debe estudiar, porque dice que es una escuela contraria a lo que se estudiaba antes, que era la conciencia. Surge en el año 1913 y que coloca la conducta del sujeto como objeto de estudio. Ese es el conductismo. Pero el conductismo también recibe otro nombre, behaviorismo. Por lo tanto, la clave sería la A, 5A. 6. El ser humano presenta principios perceptuales, es decir, tendencias constantes en su manera de percibir. Como por ejemplo, al ver un cajón en desuso, una persona lo percibe como una camita para gato y después idea cómo decorarlo. Está percibiendo de la manera más fácil o de la forma más sencilla mentalmente, haciendo también un uso posterior de la imaginación para generar la idea de cómo desea verlo cuando se haya decorado. Del texto, ¿qué escuela es la que aportaría en este caso y a qué principio perceptual se hace referencia? Bien. ¿Qué es lo que pregunta? Dice la escuela a la que aportaría en este caso y qué principio perceptual. Bueno, sabemos que la escuela que desarrolla mucho en el estudio de los principios de las leyes que gobernan la percepción es la gestal, ¿no es cierto? Entonces ya más o menos tenemos una posible clave, la A o la C. Pero también seguimos buscando rastros. Y además dice, está apreciando de la manera más fácil, la forma más sencilla mentalmente. Cuando uno observa o percibe, siempre busca darle una forma más sencilla que podamos poder captar ahí. Por ejemplo, algunos cuando ven a unas nubes, les es más fácil de repente organizar esas nubes. Algunos dicen, mire, esa nube parece que fuera un perro. O sea, para él se acomoda más la figura de perro. Y ese principio por el cual buscamos la forma más sencilla posible para nosotros de poder captar, eso se llama pregnancia. Pregnancia. Por lo tanto, la clave sería la A. 6A. 7. En un colegio particular se enseña matemática, tratando de enfatizar el refuerzo de respuestas correctas y el castigo de respuestas incorrectas. La evaluación está en función a un registro de frecuencias correctas.
Este es un registro cuantitativo, ¿no? La cantidad de veces que sean las respuestas correctas e incorrectas. Si usted, un psicólogo, si usted fuera un psicólogo cognitivo, ¿qué crítica haría a esta metodología de enseñanza? Uno, hay una debilidad en la incapacidad de hacer las evaluaciones cuantitativas. Dos, está limitada solo a probar la repetición de conductas dichas por el docente, pero sin conocer el avance real de la comprensión del estudiante. Tres, enseñanza basada en teorías que explican el aprendizaje a partir de experimento con animales y no con seres humanos. A ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué cosa nos pide la pregunta? Si usted fuera un psicólogo cognitivo, ¿qué crítica haría a esta metodología de enseñanza? Y si nosotros leemos el texto de la pregunta, es la metodología conductista, que premia aquellas conductas que son correctas y castiga aquellas conductas que son incorrectas. O sea, si yo le enseñé a un niño a que diga que 2 más 2 es igual a 4, y cada vez que me dice 4 cuando diga 2 más 2, entonces lo voy a premiar. Por lo tanto, me tiene que repetir 4 siempre cuando yo diga 2 más 2. Pero la pregunta es, y la pregunta que se hace en los cognitivos, ¿no? ¿Estará entendiendo realmente el niño? Porque no es solamente que por simple memorismo el niño sea premiado cuando diga 4, cuando le digan 2 más 2. Y cuando diga 5, 7, se le castigue. Entonces, aquí encontramos una crítica muy interesante, ¿no? Los cognitivos dicen precisamente lo que interesa es que el niño o el estudiante comprenda, entienda. Para ellos el aprendizaje, como ustedes saben, es un proceso de entendimiento, comprensión, donde la información se va procesando, desmenuzando, analizando cada vez más para poder entenderla, ¿no? Por lo tanto, veo que la 2, efectivamente, sí sería una crítica que hacen los cognitivos a la metodología de los conductistas. No es simplemente premiar las conductas correctas porque se repite. ¿De acuerdo? Ahora, la 1 dice, hay una debilidad en la incapacidad de hacer las evaluaciones cuantitativas. No, todo lo contrario. Aquí vemos que son muy expertos los conductistas en utilizar, pues, lo que es un registro de frecuencias. Es decir, la cantidad de veces que el niño dijo respuestas correctas y la cantidad de veces que dijo las respuestas incorrectas. Y así ir midiendo si el niño va aprendiendo o no. Por lo tanto, no puede ser la 1. La 3, enseñanza basada en teorías que explican el aprendizaje a partir de experimentos con animales y no con seres humanos. Pero en el ejemplo, no se está hablando que se está haciendo un experimento con un animal. Por lo tanto, la 3 es un enunciado inatingente, o sea que no tiene nada que ver con el texto de la pregunta. Por lo tanto, en la pregunta 7, vamos viendo que la clave sería la B de bueno. B de bueno. Solo 2. Solo 2. Y precisamente por estos rasgos que hemos encontrado en el texto y en los enunciados. Vamos a ver entonces que la 7, la clave es la B. Vamos a la pregunta número 8. Autores como Tolman y Hull son considerados aún conductistas, a pesar que existe una apertura en el estudio de variables inobservables, como mapa cognitivo o pulsiones, deduciendo estas variables a partir de la medición de las acciones del organismo. Estos autores no serían representantes de la nueva ciencia cognitiva porque entre sus presupuestos no consideran el siguiente concepto. Es necesario, primero, hacer presente qué cosa es lo que pide la pregunta. Dice, estos autores no serían representantes de la nueva ciencia cognitiva porque entre sus presupuestos no consideran un concepto que está ahí en las alternativas. Ese concepto no lo considera ni Tolman ni Hull. Pero sí sería un concepto de la ciencia cognitiva. Bueno, estoy viendo, por ejemplo, que en las alternativas ese concepto sería procesamiento de la información, porque Tolman y Hull son neoconductistas.
ellos no hacen la analogía entre cerebro y computadora. Lo que sí hacen los cognitivos, porque los cognitivos hacen una analogía, el cerebro funciona como un procesador de información. Y tú sabes que este término procesador de información es utilizado mucho en la computación, ¿no? En la informática, ¿no? Entonces, la 8, señores, la clave sería la C. La C. ¿Emplean variables intervinientes? Bueno, sí. Tolman y Hull utilizan variables intervinientes. Intervinientes son variables que son variables deducidas a partir de las respuestas y que se dice que ocurre en el organismo. Intervienen entre estímulo y respuesta. Respuestas anticipatorias de meta. Bueno, este es un término utilizado por los neoconductistas, ¿no? Y la consecuencia de la conducta también es utilizado por, en este caso, Skinner, ¿no? Que también es un neoconductista. Por lo tanto, la 8, la clave de las C de casa. Este es un término, sí, un concepto empleado más bien por los cognitivos, que hacen una analogía cerebro-computadora, y no por los neoconductistas, que no establecen esa analogía cerebro-computadora. Pregunta 9. En la siguiente entrevista terapéutica basado en el enfoque cognitivo, complete la afirmación. Psicoterapeuta. Su problema depende del esquema cognitivo que da sentido a esa situación de ansiedad. Paciente. No es así. Las personas me miran feo, o sea, les caigo mal y ese gesto me hace sentir muy mal. Psicoterapeuta. Estoy en contra de lo que dice. Mire, le diré lo siguiente. O sea, lo que se está pidiendo acá es que se complete la afirmación que irá el psicoterapeuta en una tercera intervención, una segunda intervención, perdón. Estoy en contra de la que dice usted, o sea, el paciente. Mire, le diré lo siguiente. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas correspondería a lo que el psicoterapeuta tendría que decir? Las personas que le rodean no han sabido fortalecer las conductas apropiadas, pero el hablar de conductas que deben ser fortalecidas es el propio no de los cognitivos, sino de los conductistas. Por lo tanto, no puede ser la A. La B, todos nacemos por una tendencia innata a lograr nuestra propia felicidad. Eso más bien es una idea, como habíamos visto en la clase teórica, que plantean los humanistas y no los cognitivos. Por lo tanto, no puede ser. Vamos a ver qué dice la D. ¿Existe en usted un trauma sexual no superado que experimentó durante la infancia? Bueno, esa es una idea que digan más bien los psicoanalistas, ¿no? Freud. Entonces, hemos descartado la A, la B, la D. ¿Qué dice la C? La persona reacciona no ante los estímulos, sino ante lo que cree. Claro, por eso se habla de esquema, ¿no? Yo formo una idea del estímulo y actúo en función a esa idea, a ese esquema mental. ¿Cierto? Claro, pues, por decir, ¿no? Si una persona muestra una cara y tú dices, está molesta, caramba, entonces tú reaccionas mal contra esa persona. Pero cuando tú le preguntas por qué está así, esta persona te dice, no, no estoy molesto, estoy triste. Así es mi rostro de tristeza. Caramba, entonces, y tú te ibas a molestar, mira, ¿te das cuenta, no? Entonces nosotros no reaccionamos ante los estímulos, sino ante lo que creemos de ellos. Muchas veces, a veces los muchachos adolescentes cuentan, ¿no? Entre ellos dicen, yo me confundí, la chica me estaba guiñando el ojo, por lo tanto, yo le simpatizaba, de repente quería que yo la enamore, porque me estaba guiñando el ojo en plena fiesta, dice, ¿no? Entonces, eso yo pensé, o sea, ese es mi esquema mental, así yo pienso. Pero cuando yo me acerqué me di cuenta que ella tenía pues un tic nervioso. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros actuamos no en función a tal y como son los estímulos, sino lo que creemos de ellos. Eso es lo que dicen los cognitivos. Y esa creencia que formamos de las cosas se llama esquema cognitivo, esquema mental. Por lo tanto, ese es un rastro muy importante. La 9, entonces la clave sería la C. C. Pregunta 10. La postura de Rogers sobre el libre albedrío frente al determinismo es clara. Las personas que funcionan plenamente están en libertad de crear su yo. Dicho de otra manera, para ellas, ningún aspecto de la personalidad está predeterminado. En la cuestión de la herencia, frente al entorno, Rogers concede mayor importancia al entorno, aun cuando la tendencia a la realización es innata. Los factores sociales influyen en el proceso más que los factores biológicos. Las experiencias de la niñez afectan el desarrollo de personalidad, pero las experiencias posteriores tienen más repercusiones. Los sentimientos presentes son más decisivos
que los sucesos de la infancia. Miren, yo adrede he puesto en rojo. ¿Por qué? Para que ya se den cuenta que es importante señalar aquella parte del texto que me vaya mucho a obtener la clave. Dice la postura de Rogers. Recordemos, Rogers forma parte de la escuela humanista, Y ya cuando me hablan de la escuela humanista tenemos que recordar varias cosas. Por ejemplo, Rogers y Maslow, siendo representantes de la escuela humanista, ellos cuestionan muchas cosas del psicoanálisis. Por ejemplo, el psicoanálisis, tú sabes muy bien, que plantea que tenemos tres agentes mentales, el yo, el ello y el superyo. Para Freud es más importante el ello, que maneja los instintos sexuales. Y más bien Roger y Maslow da más importancia al yo, porque el yo es el que al fin y al cabo toma las últimas decisiones. Otro aspecto también importante es que Rogers no da mucha importancia, también Maslow, a lo sexual, no dando a entender que no existe. Si existe lo sexual, puede ser una necesidad inclusive básica, importante, de crecimiento inclusive, también cumple su función. Pero también da mucha importancia los humanistas a lo social, y que eso es muy importante. No implica que estemos determinados socialmente, ¿no? Es el yo el que al final toma decisiones, pero lo social ayuda mucho en el crecimiento del yo, ¿no es cierto? En una clase teórica, no sé si ustedes recuerdan que yo les había mencionado, de que es bueno de que el yo vaya creciendo en la medida que recibe una consideración positiva incondicional. Es decir, que tenga afecto, amor y cariño, no por, no por de repente alguna acción que hayas hecho, sino tal y como eres. O sea, respetarte como persona. Y no porque has dado de repente una propina a alguien, porque está portado bien o mal. Por eso se dice que el amor más puro es el amor de madre, ¿no? O sea, para una madre no hay hijo bueno, ni hijo malo, ni hijo feo, ni hijo bonito. Es su hijo y punto. Por eso cuando vamos a ver en las cárceles quién visita a un presidio, es la mamá. Aunque mi hijo haya sido, pues, no sé, un violador, haya matado a 5, es mi hijo, dice. O sea, es el amor más incondicional. Ese tipo de afecto, dice Roy, es muy importante en el crecimiento del yo. Muy importante. Entonces, eh, por eso da mucha importancia a lo social. Otro aspecto también es lo que está acentuado en lo rojo, en el texto. Dice las experiencias de la niñez afectan, pero más importante es el aquí y ahora. O sea, más importante que lo que ocurre en la infancia, que podemos inclusive hasta olvidar, más importante lo que nos está repercutiendo ahora, ¿cierto? Yo puedo estar triste porque ahorita sufrí una decepción amorosa. No es por lo que ocurrió en mi infancia, sino que ha ocurrido ahora. Por eso me siento así. Yo me sentía muy bien, pero ahora me siento mal por la decepción amorosa que tuve el día de ayer con respecto a mi pareja, y por eso ahora estoy yendo a este psicólogo. Entonces, por eso los humanistas, a diferencia de los psicoanalistas, más dan importancia al presente que al pasado infantil. Bueno, en base a estas ideas que podemos refrescar a partir de algunos rastros que encontramos en el texto, vamos inmediatamente a la pregunta 10. Del texto leído menciona qué idea no es compatible. La tendencia de relación depende de factores biológicos. B, concuerda con la teoría freudiana del complejo de Edipo y Electra porque estos son decisivos. Ahí está, ahí está. Creo que la B es la que no es compatible, porque como tú sabes, Freud plantea que el complejo de Edipo y Electra son decisivos y ocurren en la infancia, y esto determinará nuestra personalidad posterior. Pero eso no dicen los humanistas. No es tan importante las experiencias infantiles, sino que ocurre aquí y ahora. Entonces, la pregunta 10, nos damos cuenta que sería la B de bueno. Clave B. Esa sería la clave en la pregunta número 10.
Muy muchachos, hemos terminado con el succionario. Espero que hayan entendido cada una de las soluciones que se ha dado y el análisis que se ha hecho también. Y bueno, espero que sea útil este succionario. Nos quedamos aquí hasta otra oportunidad. Nos vemos. Cuídense mucho.